Esta noche vamos a acompañarte en lo que hace a los temas que nos vinculan a la Policía Nacional, los procedimientos, todo cuando también buscamos aquello de cómo frenar todo tipo de delito a través de las diversas plataformas, el cibercrimen y más. Además, ¿qué se puede hacer cuando te roban un teléfono celular o algún dispositivo importante en tu vida laboral o personal? Para eso estamos con el comisario Diosnel Alarcón, que como jefe del Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, nos podrá ahondar un poco más acerca de cómo cuidarnos, por sobre todo en un mes muy sensible, lleno de turistas y mucho movimiento económico. Comisario, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diego. Un gusto de estar acá en el programa Voces. Un saludo también cordial a toda la teleaudiencia y bueno, aprovechar un poco este tiempo para que podamos entender ciertas modalidades delictivas para no volver a caer. Tal cual. Tengo muchas preguntas, comisario, anoté aquí para no ser desordenado, pero quiero arrancar con aquello de ¿qué recomienda la policía, y vos como comisario principalmente, cuando te roban un teléfono? ¿Cómo hacen ustedes para bloquearlo? Es un problema realmente día a día de la policía y que, para darte un poco una introducción, es lo que más impacta en lo que es el tema de la inseguridad. Sí. Porque el robo del teléfono normalmente son arrebatados de forma violenta a las personas. El abordaje de los delincuentes, de los motochorros, es bastante violento. Entonces ahí empezamos que es un problema grave para la seguridad nacional, inclusive por el ciudadano es el que sufre día a día eso en la calle. ¿Qué debo de hacer si es que me roban el teléfono celular? Bueno, lo más importante en ese momento es, a través de otra línea telefónica, informarle a mi compañía telefónica para cancelar y bloquear esa línea y también pedir ciertos datos si es que yo no lo tengo en casa o no tengo anotado para que yo pueda hacer la denuncia, el número de email del teléfono. Sí. Si en algún momento yo no tuve la oportunidad de anotar o no sabía y no anoté, es muy importante para la denuncia. Primer paso, Sí. llamar a la compañía telefónica, bloquear la línea. Sí. La línea se va a bloquear durante 24 horas Por un día. y tu compañía te va a decir, tráeme la denuncia policial. En la denuncia policial es que uno tiene que escribir o decirle al policía que le toma la denuncia que va a poner ahí el email del teléfono. ¿Por qué esto es importante? Porque la telefonía ahí va a bloquear ese email y ese teléfono va a quedar inhabilitado para volver a activarse con ese email. También con ese email nosotros podemos hacer muchas cosas. Sí. Encontrar si buscamos, si es que se le vendió a otra persona, activó con otro email, pero tiene las mismas características, las mismas series, se puede volver a recuperar ese teléfono. Por eso es importante tener esa lista de teléfonos robados para que nosotros podamos después volver a recuperar y devolver. Hace poco hicimos un gran procedimiento en la zona del Mercado 4, Sí. Se incautaron cantidad de teléfonos donde seguramente hay muchas personas que ni siquiera denunciaron y que su teléfono está incautado en el Ministerio Público. Pero ese es un mito, comisario, o real, porque sé que sobre Petirosi hay una galería muy conocida donde habitualmente va la gente porque busca o el teléfono usado o uno más económico. Es un mito que en esa galería, sin mencionar el nombre, realmente se venden teléfonos robados. Hay una gama de ofertas ahí, tanto de teléfonos de personas que ya no usan su dispositivo y lo venden, otras personas que envían para reparaciones y también gran parte de teléfonos que son robados se van a parar en ese lugar. Sí. Ahí hay una serie de comercios, casillas y la mayoría son informales. Entonces ellos viven ahí del día a día. Entonces el teléfono robado primero va a manos de un técnico, Sí. porque tienen que desbloquear, tienen que acondicionar otra vez el dispositivo para poner a la venta. Hoy en día hay dos formas que ellos venden. Uno, directamente en esos locales, en esa zona, principalmente se vio eso, en la zona de San Miguel, en la zona del Mercado 4. Sí. Y también hoy en día ya hacen muchas ventas en línea a través de diferentes plataformas. Y ahí puedo citar una plataforma muy utilizada que es el tema de Marketplace que tiene Facebook, ¿verdad? Sí. Entonces utilizan las personas para otra vez ofrecer y vender esos dispositivos y lo venden a muy bajo costo, ¿verdad? Por eso el cuidado a las personas que van a adquirir estos teléfonos, si son informales, de un, vamos a decir, de un canque
de tú a tú en esa compra y no va a tener ninguna factura, hay que tener mucho cuidado, porque como decimos nosotros, ese teléfono inclusive puede llevar la sangre de un compatriota, Tal cual. porque en el momento que se le arrebató, probablemente esa persona sufrió lesiones, alguien le clavó, inclusive alguien ha perdido la vida por culpa de un teléfono. Otro tema, comisario, ustedes están viendo como una especie de nueva modalidad hace algunos años, esto de la estafa, pero con las tarjetas electrónicas. Sí, nosotros ya hemos experimentado varias modalidades. Antes de poder implementarse el tema de los medios de pago electrónicos, Sí. entraron las tarjetas de crédito que podía usar a través de sitios web, a través de páginas web comúnmente conocido como el e-commerce, que las personas tendrían que poner los datos de su tarjeta y un código de seguridad que tiene esa tarjeta de crédito principalmente, que son de 3 dígitos, para que termine la transacción y se apruebe esa compra. ¿Qué hacían los delincuentes? En algunos sitios, puede ser estaciones de servicio, supermercados, comercios, se ganaban la confianza y la complicidad del operador de la tarjeta o el cajero y sacaban fotografías a las tarjetas de tal forma poder usar esos datos. Después vienen y entran un poco las plataformas de pagos instantáneos, como SIPAP y el SPI, que son sistemas de medios de pago instantáneo, que también aprovecharon muy bien en su momento porque el vendedor no tenía la posibilidad de saber esa transacción en línea o al instante. Esperaba cierto tiempo y le llegaba o podría saber si se hizo o no ese pago. También se aprovechó mucho ese momento porque las personas enviaban una fotografía del voucher demostrando que ya pagó el producto que compró. Sin embargo, ese voucher muchos eran falsificados, otros ni siquiera pagaban y enviaban. Hoy en día también ya se pudo subsanar eso porque ese pago que hacemos a través de nuestras aplicaciones, ya sea de un banco, ya sea de una billetera electrónica, hoy la notificación es instantánea. Si yo pago algo, ya me notifica que se debitó y ya también le notifica al que vendió que ha recibido en su cuenta. ¿Tienen muchos casos de acceso indebido a WhatsApp y a partir de alguna estafa o algún engaño o algún delito que se haya cometido? Sí, tenemos todavía casos de eso, Diego, porque es vamos a decirle, los datos necesarios muchas veces del delincuente. Al comprometer a una persona su servicio de WhatsApp y lo hacen de la siguiente forma. Yo puedo instalar en otro dispositivo la aplicación de WhatsApp y pongo tu número de teléfono. En el momento que yo intento habilitar, te va a llegar un mensaje, pero a tu teléfono. Sí. Y es un código de 6 dígitos. Entonces, ¿qué es lo que hace el delincuente? Te va a llamar, te va a contactar. Ahí es cuando se producen esas llamadas telefónicas y se hacen pasar de tu compañía telefónica. ¿Qué tal, señor Diego? Te llamamos de tu compañía telefónica. Yo soy Jessica. Te estamos ofreciendo una promoción. Hoy tenés XX. Te convencen en esa llamada y cuando aceptas esa promoción, el delincuente te dice, ahora vamos a realizar una operación para que vos puedas usar ya tus gigas libres, no vas a pagar factura de aquí a 3 meses, es más, tu billetera te vamos a regalar un 100.000 guaraníes y te llega en ese momento supuestamente el mensaje. Ese mensaje es el código de seguridad de tu WhatsApp. Si le volvés a pasar ese mensaje, es el momento que vas a perder el servicio. Qué bárbaro. Ahora, si tenés una verificación de 2 pasos, va a requerir que vos le pases otra vez esa contraseña. Pero hay muchas personas que no habilitan esa verificación de 2 pasos, entonces el delincuente se apodera de su servicio y después ya se puede apoderar del servicio de diferentes contactos que tiene esa persona, porque le va a enviar un mensaje haciéndose pasar por Diego y le dice, che, fulano, acabo de enviarte un código, me equivoqué y se fue en tu número, ¿me puedes reenviar? Y la persona confiada que es o confiado que es Diego le va a volver a reenviar. Entonces es una cadena de robo de WhatsApp. Y a partir de ahí va a empezar a utilizar eso a favor para diferentes tipos de fraude, inclusive amenaza o extorsión. Comisario, ¿cómo sigue este caso de suplantar las identidades para vaciar cuentas en los bancos? ¿Esta modalidad sigue o no? Es una modalidad primero, por el robo de las cuentas. Esa modalidad nosotros experimentamos acá 3 formas. Todos vienen con un nombre en inglés, porque estos delitos provienen de otro
principalmente del norte, y hablamos, por ejemplo, del phishing. Sí. O sea, que de personas que tiran el anzuelo con una carnada y el pez, bueno, no quiero decir la expresión, pero el pez bobo, el que viene y cae en la carnada, y ahí es cuando yo dispongo también los datos de mi cuenta. En ese momento ese delincuente va a vaciar mi cuenta, va a ejecutar un préstamo, va a hacer una compra o infinidad de cosas. Si no se da cuenta que eso es una trampa para que pueda robar los datos. Y esa modalidad de phishing puede cambiar en un sitio web, en un correo electrónico, haciéndose pasar por mi entidad bancaria, financiera, cooperativa, un montón de formas que ellos te puedan engañar. Y los otros dos restantes, lo comúnmente llamado, que es el phishing, que es a través de una llamada telefónica, y el smishing, que es mensaje, ¿verdad? O sea que todos son trampas para que vos le puedas proveer de datos confidenciales de tu cuenta, y que a partir de esos datos que ellos te quitan, es que utilizan, es el momento que te van a vaciar tu cuenta, ¿verdad? Y también han aparecido ya algo un poquito más complejo, de que utilizan un tipo de malware o un tipo de archivos que le permiten capturar los datos. Sí. Tuvimos nosotros analizando correos, por ejemplo, que te llegan y te dicen: acabas de recibir tu factura electrónica. Hoy hay muchas empresas, Sí. más de 2.000 empresas que trabajan ya con facturas electrónicas. No te imprimen, sino te dice: te envíen tu correo, tu factura. Entonces hay personas que aún ni siquiera usan factura electrónica, y cuando reciben su correo le dice: X empresa te acaba de enviar una factura electrónica en PDF. Sí. Y uno es curioso, quiere abrir y le da clic, abre el archivo PDF, pero oculto en ese archivo PDF ejecutas el malware, y ese malware hace que pueda copiar. Entonces, las veces que vos entres en tu home banking o en tus aplicaciones, va a estar capturando los datos tanto de tu usuario y tu PIN transaccional. ¿Cómo puedo diferenciarlo entonces, comisario, de un correo que no tiene esa intención de aquel que sí busca robarme los datos? Normalmente estos correos que vienen como trampa, hay una máscara por delante donde te va a decir Banco X o te va a decir Cooperativa X. Pero cuando uno, lo comúnmente que yo puedo hacer es llevar el cursor, o si es en el teléfono, hay unos 3 puntitos ahí al costado, tengo que verificar si ese correo que me dice que es de mi banco, por detrás sea realmente el correo o el sitio, la página web de ese. Bueno, entonces se diferencian muy bien si es que yo conozco el sitio oficial de mi banco o el correo de mi banco, que normalmente va a ser bancox.com.pi. Y cuando uno verifica eso, es totalmente otra cosa. Puede ser un correo Gmail inclusive, pero la persona solamente miró esa máscara y no verificó que sea el correo del banco. Qué Y bárbaro. cuando ejecuta, ahí es cuando cae, ¿verdad? Comisario, cada tanto vemos, e incluso acá reportamos, se hackeó la página de la ANDE, se hackeó la página de la secretaría tal, de tal universidad. ¿Cómo podemos hacer para frenar a los que están detrás de estos hackeos? Bueno, hay que explotar todas las herramientas de seguridad que uno dispone. La mayoría de muchas veces estas instituciones, empresas, inclusive la Policía Nacional, anteriormente utilizaban correos gratuitos, tanto con Gmail, Hotmail, los correos gratuitos disponibles, que en muchos casos fueron comprometidos, están publicados en bases de datos, tanto el correo como la contraseña. Y para poder acceder a esos sitios, lo primero que hace el ciberdelincuente es buscar tus vulnerabilidades, Sí. donde puede encontrar información. Y si encuentra en esta base de datos esta información, ya le es fácil poder reconstruir o bueno, pongo un ejemplo sencillo. Sí. Yo tengo ya tu correo, ya sé que tu correo es X Gmail, entonces necesito restaurarlo yo tu contraseña. Puedo escribir cualquier contraseña y después pongo olvidé mi contraseña. Sí. Y yo sé que tu restauración es otro correo o tu número de teléfono. Entonces utilizo esos datos y al final voy a obtener seguramente después con una llamada telefónica tuya, o si conozco la otra forma de restaurar, yo restauro sin problema tu correo. A partir de ahí yo ya puedo ingresar en tus redes, o sea que ya tengo el dominio, te cambio todos los privilegios que vos tenés como para acceder, te cambio la contraseña y todas esas cosas, y empiezo a tener el control
de tus redes sociales. Es lo más básico que se hace. Entonces a partir de ahí hay gente que juega inclusive con eso y empieza a publicar cualquier tipo de broma o quiere hacer mostrar que sí pudo ingresar, entonces te pone cierto mensaje. Hace poco tuvimos, por ejemplo, el evento de que se apoderaron del sitio de X de la Policía Nacional, ¿verdad? Sí. De lo que era Twitter, ¿verdad? Sí. Yo así quiero entender más, entrando en la lógica de quien lo hace, del que está como el que hackea. ¿Qué es lo que busca, comisario? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué gana con eso? Porque cada tanto veo que pone así, con todo respeto a esta hora de la noche lo digo, señoritas muy bonitas, con poca ropa o alguna broma. Entonces, ¿qué gana quien hackeó? Pone la página de la ANDE y pone eso en Facebook. O la patrulla caminera, hace poquito veíamos también. Yo recuerdo la patrulla caminera no podía publicar nada en Facebook por culpa de quien lo hackeó. Entonces, ¿qué gana, comisario? Bueno, hay diferentes tipos de personas de que hacen las instrucciones, ¿verdad? Que hay personas, bueno, el hacker en sí, no podemos satanizarle y decirle que todo es malo, ¿verdad? Porque el hacker en sí, si a vos necesitas solucionar ciertos problemas, vamos a decir, yo quiero ver las vulnerabilidades que tengo acá en mi sistema de comunicación. Sí. El hacker lo que hace es tiene que detectar dónde están esas vulnerabilidades y te da un informe. Eso es realmente el trabajo del hacker, porque lo que va a buscar es algunos filtros que tengas. Son profesionales, pero el hacker no ético, el hacker malo es el que realiza esas acciones de robar cuentas, de publicar, pero hay dos tipos de ellos. Hay que lucran con el acceso indebido que hacen o con el sabotaje que hacen, y hay personas que quieren mostrar que soy el experto en informática y yo puedo, y mira, esto hice y no quiere ganar dinero, pero quiere mostrar. Algunos inclusive dejan rastro para que le encuentre y se sepa que él fue realmente el que hackeó el servicio o el sistema. En Paraguay hoy día, 2024, ante esa situación, comisario, ¿a qué se expone? ¿Ya puede terminar, por ejemplo, en la cárcel? Sí, dentro de lo que son las tipificaciones, en el año 2012 nuestro Código Penal se modifica y amplía un poco esas acciones o esas inconductas o esos actos que hacen estos delincuentes y lo tipifica como un delito. O sea que no pasa de 5 años, de 1 a 5 años, un acceso indebido a datos, Sí. una interceptación de datos, un sabotaje a sistemas informáticos y después vienen un poco las estafas a través de sistemas informáticos que también no sobrepasan la expectativa de 5 años. Sí sobrepasa la expectativa de 5 años lo que es el tema de la exposición y explotación de imágenes de contenido que afecten a menores de edad. Eso va hasta inclusive hasta 10 años de cárcel, si es dependiendo de qué exponen y cómo se hizo esa exposición. Ojalá, comisario. Siempre es recurrente la cárcel a la hora de pensar en estafas o en ese método de llamar haciéndose pasar por un familiar. ¿Cómo estás viendo vos desde el cibercrimen estos allanamientos que se hacen en las cárceles? Ponele Tacumbó u otra penitenciaría y decir, ¿es un foco donde lamentablemente el cibercrimen todavía tiene impacto o vos sentiste que se debilitó, comisario? Bueno, si bien no vamos a hablar de lo que es puramente cibercrimen, sí afectaba mucho a lo que era el tema de los delitos patrimoniales con las estafas, sextorsión y las amenazas. Y evidentemente, hablo de números ya reales, Sí. más del 50% ya disminuyó con lo que es la intervención de la Penitenciaría Nacional de Tacumbó. O sea que esa penitenciaría tenía una universidad de delincuentes que se dedicaban a eso, así mismo, porque disponían de dispositivos, disponían de servicios de internet y también disponían de personas que muchas veces nosotros por alguna acción que hizo afuera, le metemos en ese lugar en la cárcel y estas personas ya reclutaban a esa persona idónea en esa área y generaba ahí mayores elementos para que cuando salga ya sea toda una organización. Pero hasta ahora caen, comisario, me refiero a víctimas, producto de un cuento que le dan desde el teléfono. O sea, vos tenés reporte todavía este 2024. Me cuesta creer nomás que tantos pasos que te piden y uno cae. ¿Caen, comisario? Sí, hoy podemos decir de que en el año 1999, no sé si recordará la famosa
estafas nigerianas que Bill Gates quería compartir contigo su riqueza, sus bienes, y te enviaba un correo y te pedía una cuenta bancaria para depositarte dinero en esa Sí. cuenta. Hoy siguen teniendo efecto y siguen cayendo algunas personas con ese tipo de trampa y con ese tipo de ofrecimiento. Qué bárbaro. Comisario, es un gusto tenerte esta noche aquí en Voces. Espero que hayas pasado bien. En una próxima me gustaría conocer más operativos que vos estás encabezando. En tu unidad, ¿cuántos departamentos tienen? Bueno, dentro del trabajo de la Dirección de Delitos Económicos hay 8 departamentos especializados. Tenemos lo que estamos hablando recientemente, Sí. de la lucha contra el cibercrimen, de la lucha contra el contrabando, de la lucha contra la piratería, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hay una división también especializada en la investigación de los delitos bancarios y también el tema de la prueba documental, ¿verdad? Seguro. O sea que hay suficientes departamentos técnicos ahí que abarcan un poco diferentes tipos de delitos que son especializados. Muchas gracias por acompañarme esta noche, comisario. A ustedes por la invitación. Esta noche, Diosnel Alarcón, comisario, hablando de temas que nos llevan a los procedimientos que tienen que ver con el cibercrimen y todo lo que logra la policía para frenar lamentablemente esta mala práctica. A la vuelta a la pausa vamos a meternos en el ámbito político y otros aspectos que rodean a la vida nacional. Vamos a estar con Víctor Sánchez, un hombre que conoce mucho de la vida política de Paraguay. A la vuelta a la pausa, siguiendo con Voces. La oposición y el gobierno en el contexto político, esta noche un lujo conversar con él, un analista, ex parlamentario. Víctor Sánchez esta noche nos va a contar su punto de vista, su análisis. Don Víctor, qué gusto que estés aquí en Voces. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Para mí es una satisfacción compartir contigo y te lo digo no con el deseo de vanagloriarte, sino para mí el mejor programa de América es el tuyo. Muchas gracias, muy amable, don Víctor. Y la verdad es un gusto también tenerte acá. De Muchas hecho, hace rato ya íbamos programando esta posibilidad. Y más aún porque sos parte de América ya 24, porque sé que te sumás de vuelta dentro de Me poco. sumo a partir del 1 de marzo, Dios mediante. Qué lujo realmente. Bienvenido nuevamente. ¿Eh? Muchas gracias. Quiero preguntarte, don Víctor, ¿te puedo decir Víctor? Sí, por favor. Así más directo. Sí. Víctor, la oposición, ¿qué papel está jugando frente al gobierno a tu criterio? Y en estos momentos un papel lamentable. Un gobierno errático y una oposición que no tiene ton ni son, no tiene estructurado un programa que los permita actuar con eficiencia y sobre todo en beneficio del país. Yo no he visto un solo proyecto de ley de la oposición tendiente a que la situación mejore, porque estamos atravesando un momento muy difícil en el orden nacional, en el orden internacional, y este es un gobierno que nos da la oportunidad, nos sirve en bandeja y en picadita para que pudiéramos sobresalir en el campo de la oposición paraguaya. Sí. Pero no veo. Los parlamentarios en realidad distan mucho de lo que uno querría que sean nuestros representantes. Y este gobierno también en un comienzo cifró muchas esperanzas. Es un gobierno errático. Es un gobierno que desde que comenzó uno no sabe con firmeza si dónde va a ir. Da un paso adelante, otro paso atrás. Otro adelante, otro atrás. Y comenzamos así, con aquel problema de la hidrovía, en donde vino Massa acá y tuvieron que decir la gente del gobierno que estaba resuelto el problema del peaje, porque así había manifestado Massa. Pero en el primer grado, de antes, ya se sabía que cuando había algo que se suscribía, tenía que hacerse con lápiz y papel, tenía que hacerle firmar a Massa. Y no le costó absolutamente nada llegar a Buenos Aires, negar todo lo que acá se había dicho. Nada. Entonces, un paso, sí. Otro paso. A ver. El tema lamentable. Cuando, como reacción al problema de la hidrovía, se tomó la determinación de usar el 100% de lo que nos pertenece en energía de Yacyretá. Y así se hizo. Al día siguiente ya se volvió con otra vuelta atrás. Estamos, la verdad, en una situación muy lamentable.
incluso el presidente de la República, en una actitud que, caramba, pareciera ser de sexto grado, va a las Naciones Unidas y se larga contra Rusia y a favor de, ¿cómo se llama?, el presidente de Ucrania. Y es una verdadera vergüenza. Nosotros tenemos lazos muy fuertes con los rusos. Acá vinieron más de 1000 rusos a combatir por el Paraguay en la guerra del Chaco. Aquí los rusos crearon la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional. Hay muchos lazos, hay muchos descendientes rusos que están todavía con nosotros. Y sin embargo, este va a querer comparar incluso al presidente de Ucrania con lo que había ocurrido en la guerra del 70 con el Paraguay. Pero cuánta diferencia, por favor. ¿Sabes por qué te preguntaba lo de la oposición, Víctor? Por el Sí. hecho de que también espero una oposición que se vaya fortaleciendo. Pero trato de encontrar algún político que pueda representar electoralmente el deseo de mucha gente de un cambio. Pero mientras no se dé la aparición para el Poder Ejecutivo de esa figura que no sea o Efraín Alegre, Payo Cubas, Euclides Acevedo, José Luis Chilaver, y te puedo citar muchos más nombres, ¿cómo vamos a lograr entonces tumbar al Partido Colorado electoralmente hablando si no nace esa figura desde la oposición? Bueno, los últimos resultados electorales fueron catastróficos. Una victoria aplastante del Partido Colorado y lo peor que no se vislumbra ni siquiera un movimiento, un partido o individualmente una persona que pueda ser capaz de tomar sobre sus hombros la responsabilidad opositora de presentar ante la opinión pública una situación mejor, o un candidato mejor, o un movimiento mejor. Lo que vimos es que el Partido Liberal prácticamente desapareció. Sí. Y los demás, Pacho Cubas, llevó creo que 8 parlamentarios y ahora tiene 1. Sí, la esposa. La esposa. Y entonces eso te da la pauta de que no hubo seriedad en el momento en que se eligieron los candidatos. Y en el Partido Liberal hubo una senadora que hizo loas a Bartolomé Mitre en pleno Senado. Eso es el acabose, me parece a mí que eso terminó con eso la posibilidad de ver alguna esperanza en alguien que sea de la oposición para mejorar este país. Entonces, ¿no te parece, Víctor, que el mensaje político que debe tirar la oposición debería ser ya diferente al que se utilizó en campaña electoral para estas presidenciales? Y me alegra un poquito más para que me entienda el punto, para escucharte, Víctor. La oposición no aprovechó el ataque de los Estados Unidos en momento electoral, en las internas del Partido Colorado y después en las generales. En bandeja le sirvió a Estados Unidos a la oposición muchas acusaciones, que yo estoy esperando una demostración, pero le ayudó, como que le dio una manito prácticamente Estados Unidos a la oposición, y entiendo que la oposición no supo aprovechar ese momento para tumbar al Partido Colorado. A mí lo que digan los Estados Unidos no me interesa. A mí tampoco. No me interesa al extremo de que toda intervención foránea en las cuestiones internas de nuestro país no debe volver a permitirse. Y acá los parlamentarios permitieron que se introduzcan en las cuestiones internas del país, no solamente los norteamericanos, cualquiera. Sí, Acá tengo 2 leyes sí. que, caramba, en las dos se establece con claridad de que los países extranjeros pueden venir a intervenir en las cuestiones nuestras al extremo de posibilitar que vayan extraditados por el tema de la corrupción. Sí. Eso que hizo los Estados Unidos por declarar corruptos a 2 o 3 ciudadanos, hasta al secretario del juzgado de paz de San Pedro le declararon corrupto. Pero es inconcebible, primero una falta de respeto. Sí. Segundo, no tiene lógica. Y tercero, es la demostración de que nosotros, lastimosamente, mi querido amigo, lastimosamente, siempre tuvimos el accionar de paraguayos con una actitud legionaria. Acordate que en la revolución de 1811, cuando tuvimos la independencia del país, se tuvo que
liquidar a 3, 4 integrantes del gobierno de la República que eran argentinistas. Sí. Segundo, terminada la guerra del 70, vino un paraguayo que fue ensalzado por muchísima gente, es Cecilio Báez. Cecilio Báez en el año 1904, cuando muere Mitre, Sí. remite, yo tengo la carta original, a cualquier historiador que se interese, está a disposición de ellos, le puedo dar una copia. Dice de que murió un patriota que mucho hizo por el país y dispuso que se izara la bandera paraguaya en las instituciones públicas por 3 días. Imagínate, eso hizo Cecilio Báez, de que según algunos era una voz intelectual demasiado importante en el país, pero era legionario. Víctor, Sí, para entrar un poco en esa lógica que vos estás planteando ahora, porque entiendo lo que estás buscando de esos principios en cuanto al país y el Estado, cuando yo hacía una opinión sobre los Estados Unidos, esto que estamos hablando, un día me decían, vos sos cartista, otro día me decían, vos sos marista, otro día vos sos de otro segmento o sector político. Y yo lo que estoy buscando, por eso quiero escuchar tu opinión, es cuando se trata de esta participación, independientemente al embajador, me refiero al Estado en otro Estado, cuando hace declaraciones muy fuertes dentro de otra nación, declarando corrupto o significativamente corrupto. Uno, a Hugo Velázquez, entonces vicepresidente de la República, por supuesto, soborno. A Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado. A Javier Díaz Verón, en su momento fiscal general del Estado. Te cité 3 casos, Víctor, y en ninguno de los 3, y ninguno es santo de mi devoción, pero en ninguno de los 3 Estados Unidos arrimó una bendita prueba de sus acusaciones, que pueden ser ciertas, pero si no tiene la prueba, don Víctor, ¿cómo yo como ciudadano puedo decir tiene razón los Estados Unidos? Y quiero escuchar tu opinión sobre eso. Pero con muchísimo gusto. Te hacía referencia a la existencia de 2 leyes que fueron sancionados por el Congreso de la Nación y promulgados como ley por el Poder Ejecutivo. ¿En qué año fue eso? Se trata de 2 leyes, la 2535 y la... ¿Y ambas siguen vigentes? Ambas están vigentes. Estas supuestamente son leyes en contra de la corrupción y esta es la otra, la 977/96. Están en vigencia. Yo, cuando le había invitado en mi programa al abogado de Cartes, Sí. le hice referencia Pedro Velar. a Pedro Velar, le hice referencia a estas 2 leyes. Sí. Incluso existe el mecanismo de cómo dejar sin efecto eso. Se puede denunciar y se deja en la Secretaría de la Organización de Estados Americanos por 30 días y al pasar los 30 días eso queda sin valor. Probablemente no quieran hacer eso desde arriba por el hecho de no querer generar una disconformidad de Estado a Estado, de gobierno a gobierno. No sé, estoy tirando una hipótesis. Creo que tu hipótesis es correcta, porque no han tomado ninguna determinación al extremo de que un embajador que vino con su marido en una afrenta a la familia paraguaya, en una afrenta a la Constitución Nacional y en una afrenta a la sociedad, vino a manifestarse públicamente y nadie dijo nada. Yo le había dicho al que entonces todavía no era ministro de Relaciones Exteriores acá en este programa, en este canal, perdón. Sí. Le dije, este señor no puede estar 24 horas, hay que devolverle sus cartas credenciales y que vaya. ¿Pero era por lo del marido o por alguna otra declaración? Por las declaraciones que hizo, Claro. declaraciones políticas. Eso me pareció muy fuerte a mí. Declaraciones fuertes. Yo tuve una experiencia en la época en que estuvo como embajador acá en Glassman. El diario Última Hora me hizo un reportaje y yo dije de que era inconcebible de que el embajador norteamericano tenga que meterse en las cuestiones internas de los partidos políticos y de las organizaciones del país. Sí. Al día siguiente me llama Glassman y antes me avisó Euclides de que me iba a llamar Glassman y me dice, ¿por qué no decís de que
tergiversó el periodista de última hora tus declaraciones. Terminó de hablar Euclides cuando me llama Glassman y me dice, senador, esas declaraciones suyas que aparecen en última hora, son fiel reflejo de lo que yo pienso. ¡Bum! Me cortó. No solamente no podía escuchar otras voces, sino era mal educado. Y así actúan cuando encuentran, como decimos en guaraní, ¿cómo se llama? El ambiente preparado para eso. Y te pregunto, Víctor, ¿cuál fue la postura, a tu criterio, que tuvo Mario Abdo Benítez siendo presidente con relación a estos temas que nos vinculan con las declaraciones de los Estados Unidos de apuntar a algunos políticos muy conocidos o que estaban ejerciendo el poder de tratarlos de significativamente corruptos? ¿Cómo viste que se movió Mario Abdo Benítez? Lamentable. Lamentable. La de Mario Abdo Benítez ya no tiene nombre. Lamentable porque de Abdo Benítez salieron los parlamentarios que fueron a llevar a los Estados Unidos muchos de los acontecimientos que se dieron acá y que inclusive salió de la Comisión de Investigación de Ilícitos, donde el presidente Querey, Jorge Querey, hace poco volvió a ratificarse sobre eso, de que estaba esperando que los Estados Unidos se pronunciaran sobre eso. Tuvo razón el pueblo paraguayo en no darle el voto a este impresentable como es Querey, que será un buen médico, que será buena persona, pero como político es una vergüenza, porque nosotros los paraguayos tenemos que estar y estamos obligados por la Constitución Nacional y por los tantos héroes que perdieron hasta su vida por este país, de hacer de que nuestros problemas los resolvamos nosotros. No tenemos que esperar por otro lado. Ya mucha experiencia en las intervenciones extranjeras tenemos en forma absolutamente negativa. Como la tregua de Campovilla que le hablé al comisario que estuvo un poco antes en tu programa. El 11 de diciembre de 1933 se produce la batalla de Campovilla, la más extraordinaria por sus efectos. 5 divisiones del ejército boliviano se desbandaron. Ahí le tomamos a los 2 tanques a una partida de cañones, de ametralladoras, nos armamos en realidad allí. Y sin embargo, el gobierno dispuso una tregua de casi un año, en donde los bolivianos se rearmaron allí, y todo fue por intervención de los norteamericanos, que tenían sus intereses creados en el Chaco, en la ESO Standard Oil, en donde Braden, embajador norteamericano, en la Conferencia de Paz de Buenos Aires, era nada más y nada menos que el presidente de la ESO Standard Oil, que tenía su sede en Bolivia. Entonces, perdimos otra vez una brillante oportunidad de actuar y la intervención extranjera hizo de que se diera una tregua. Y así estamos siempre, infelizmente. Por eso te planteo esto, porque, don Víctor, más allá de que uno diga, ese es estatalista, es defender mi nacionalidad, mi territorialidad y mi soberanía, porque Paraguay no tiene por qué andar de la mano con ningún Estado, menos Estados Unidos, la Unión Europea o cualquier otro país que se pinte de poderoso. Esto de tener un tutor que siempre nos esté llevando de la mano para que lleguemos a un resultado me parece muy desagradable, como ocurrió con la justicia paraguaya también, que si no estaba un diplomático o no estaba un representante encargado de negocios, parece que la justicia no tomaba en serio el caso, que a la luz de la sociedad se tenía que dar la condena. Un ejemplo nomás, pero volviendo a esta cuestión de los Estados Unidos, que hasta si vos mirás, Víctor, hay una diferencia tan grande. ¿Por qué Estados Unidos puede extraditar a un paraguayo? Y ejemplo, un paraguayo como Estado no puede extraditar a un estadounidense. Por eso hay un grupo de exponentes de la civilidad paraguaya y exponentes políticos que en estos momentos, un poco persuadidos de la necesidad de hacer algo por este país, están conformando un movimiento tendiente a que esto no vuelva a ocurrir jamás en el país. Porque esto que señalaste muy acertadamente está creando no solamente roncha, sino nos está
ocasionando un perjuicio tremendo. Tal cual. Imagínate, mi querido amigo, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con este discurso de Peña, que no tiene ninguna formación política. Puede ser un buen técnico, pero en las Naciones Unidas, o ahí se declara a favor de, ¿cómo es que se llama el presidente ucraniano? Ya. Bueno, va a venir. Zelensky. Zelensky. Tenemos la una mental a veces. Sí. Y resulta que un error tan grande. Al día siguiente, nosotros perdimos un mercado importante para la carne paraguaya, que era Rusia. Don Víctor, pero te puedo, a ver, no me voy a poner a defenderle a Santiago Peña en ese aspecto, pero Sí. conozco el contexto. Sí. Zelensky es muy amigo de Biden. Entonces era como lógico que tenga esa postura Santiago Peña. Porque no conoce la historia y porque no conoce la geopolítica. Porque el presidente ucraniano, ¿qué es lo que hizo? Quiso llevar al lado de la frontera con Rusia a instalar la OTAN con sus misiles. Eso era inaceptable para Rusia, pero desde todo punto de vista. Y entonces, primero le pidió a los Estados Unidos que lo obligara a Zelensky que saquen. No sacaron. Entonces vino la reacción. Y una reacción que en estos momentos estamos viendo. Los Estados Unidos, una vez más, se equivocó. Hizo el bloqueo a Rusia y Rusia está yendo cada vez mejor. Sí. Y Ucrania está perdiendo ya 3 estados. O sea, y en estos momentos ya no tiene ni siquiera soldados para mandar al frente de batalla. Son personas de 40 años los que en estos momentos se están presentando por obligación. Entonces, ¿por qué vas a seguirle a Biden? Mira, vos sabés que... Esto es, no solamente Biden, no, representa lo peor de la sociedad norteamericana. Biden. Vos sabés que, Víctor, yo muchas veces asumí que soy pro Rusia, lo dije en el noticiero varias veces, y que yo asumía de que era Ucrania el que atacó a Rusia y que no Rusia fue el que atacó a Ucrania. Sé que sé como un poderoso contra un chiquito, pero si vemos eso que vos estás contando, yo me declaro pro Rusia en ese combate que lamentablemente sigue, porque espero que la vía diplomática sea la que se solucione. Lamentablemente no es el camino hasta hoy día que se ha tomado. Pero yo creo que como Estado uno tiene intereses. Yo no sé si Paraguay se enfocó mucho en Zelensky, en Ucrania. ¿Qué podemos sacar? Claro. ¿Qué podemos sacar de Ucrania? Entonces yo me pongo a pensar, el interés no estaba en Ucrania, Víctor, estaba en Estados Unidos, porque Ucrania está ligado a Estados Unidos. Está bien, pero ¿por qué nosotros vamos a ir a la respuesta que dio al caso? Un casi semi-analfabeto, presidente del Brasil, Lula. Cuando se le preguntó sobre este tema, él dijo, nosotros estamos por la paz. Nosotros estamos por la paz. Eso pudo haber dicho Peña, pero evidentemente no tiene asesores, o es soberbio, o las dos cosas al mismo tiempo. Pero así nos está yendo. Así nos está yendo. Y nos está yendo. Ahora estamos recibiendo también el tema de la Unión Europea, con imposiciones que son bárbaras. Y todavía hay gente que justifica. Y mi querido amigo. Es que hay muchas ONG acá también, esa es la verdad. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un pueblo en el mundo que compra todo lo que hay. ¿Por qué? Porque tiene 1.480 millones de habitantes. ¿Y China? Y China nunca impone ningún gobierno. Nunca echó ningún gobierno en ningún país del mundo. India tiene casi 1.500 millones de habitantes también. Juntos tienen 3.000 millones la de mitad habitantes. del mundo. Entonces ahí vos tenés los dos países nomás para que vos puedas vender todos los productos que vos tenés, y así lo están haciendo muchos países. Sí, hasta bananas, hasta flores le venden. Una lucha imperialista. Sí. Cuando se den las elecciones de Estados Unidos y si van Biden contra Donald Trump, ¿con quién te quedarías? Trump. Por una razón sencillísima. Con Trump, los Estados Unidos no se metió en ningún país. No hubo una sola guerra norteamericana contra nadie, ni ninguna otra guerra de otros países, porque él intervino a favor de la paz. Entonces, la experiencia que tenemos con Trump es muy sustantivamente superior a la de Biden.
Y este es un señor que, hay que decirlo, todo el mundo dice, eso está demostrado. El hijo de Biden estuvo metido en el negocio de las armas con Ucrania. Un gran estafador. Y tiene un proceso abierto en los Estados Unidos. Ya conocemos tu punto entonces sobre Donald Trump y Biden. Quiero volver a nuestro contexto, don Sí, Víctor. con mucho gusto. Nuestro equipo digital fue preparando una serie de frases del presidente de la República que mantuvo una reunión con una treintena de intendentes que a su vez representaron a los 200 y tantos, que algunos están de acuerdo, otros en contra de esto que se llama hambre cero. Y las declaraciones del presidente de la República se dan después de este encuentro en Burgo Villaroga con los intendentes que estaban reclamando no ser dejados de lado junto con el Ministerio de Desarrollo y las gobernaciones. Podemos mostrarle nuestro sitio para que la gente vaya también a A24 y conozca un poco más de lo que el presidente de la República, Santiago Peña, decía. Lo podemos escuchar y después vemos nuestra red. A ver. A lo largo de cerca de 3 horas tuvimos la oportunidad de escucharle a cada uno de los intendentes. Se generó un debate muy interesante, un debate que fue más allá del proyecto de ley Hambre Cero y que nos ha permitido no solamente resolver este tema central, sino también soñar con una descentralización mucho más profunda en el Paraguay con otro tipo de medidas. Entonces, quiero asumir el compromiso acá ante la presencia de todos y cada uno de ustedes. Primero, mi gratitud. Número 1, mi gratitud con cada uno de ustedes, donde reconozco el trabajo, la dedicación y la defensa por el trabajo de cada uno de sus conciudadanos. Cada uno de ustedes representa a un poblador, muchas veces a ese ciudadano más humilde y más necesitado, que difícilmente pueda llegar al despacho de un ministro, de un director de ente, y ni qué decir a la mesa de un presidente de la República. Así que yo reconozco el trabajo de cada uno de ustedes. El proyecto Hambre Cero en las escuelas nace con un objetivo noble, nace con el ideal de resolver el problema del hambre en el Paraguay, un país que tiene la riqueza para alimentar a cerca de 100 millones de personas. No debemos nunca aceptar que en el Paraguay haya gente que pase hambre. El programa Hambre Cero en las escuelas nace con ese objetivo. Nace con el objetivo de erradicar el hambre en el Paraguay, principalmente en nuestros niños, que son los que tienen la mayor incidencia de la pobreza. Este discurso del presidente se encuentra en nuestro sitio de A24, preparado por el equipo digital. Si querés conocer un poco más, te invito a que vayas a nuestra cuenta de Twitter, por ejemplo. Vas a encontrar en @A24 con PY el discurso del presidente. También otras de las frases que destacamos. El proyecto Hambre Cero en las escuelas nace con un objetivo noble, nace con el ideal de resolver el problema del hambre en Paraguay. Bueno, y un poco más vas a encontrar, por supuesto, si te vas leyendo para abajo. Una observación. Sí. Es la demostración de la doblez de que ejerce la presidencia de la República. Porque el hambre cero nació como consecuencia de las irregularidades cometidas en las intendencias y en las gobernaciones, por la corrupción imperante en ambas instituciones. Y ahora le felicita a ellos. Sí, ¿En qué quedamos? Vos sabés que Víctor fue muy duro en el anterior discurso desde el Palacio de López, y hoy en Burgo Villaroga algunos medios están diciendo de que Santiago Peña reculó acá, se echó para atrás en esta iniciativa, pero él después volvió a hablar con otros medios y decía que no, que él no... No es de extrañar, es un joven que da un paso adelante y otro paso atrás. ¿Y quién entonces, a tu criterio... Estamos así permanentemente. Y entonces, a tu criterio, ¿quién crees que le hizo meter la pata? Porque él fue muy duro con los intendentes en el Palacio de López hace unos días cuando presentó esta iniciativa, cuando dijo solo va a quedar manos del Ministerio de Desarrollo y los gobernadores, y ahora ya estaría incluyendo de vuelta a los intendentes. Yo tengo otro criterio y tengo otra solución para este asunto. Yo soy maestro normal, superior, y ejercí la primaria. Yo enseñé el 1º y 2º grado. Sí. Enseñé la secundaria también. Y yo estoy en total desacuerdo con esto. Primero, por la corrupción imperante en estas instituciones. Segundo, el alimento que recibían los niños, algunos
no eran, tenían muchas deficiencias. Pésimo, ¿verdad? Muchas veces. En manos del intendente fue un fracaso o fue una así. Fracaso. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Y sabe cuánto costó esto? Sí. Casi 500 millones de dólares. Hay que darle a los niños un vaso de leche y 3 bananas. Y no va a gastar más de $1 millón al año. Ahora, estaba pensando, este no es un año electoral. Y yo dije la otra vez al aire en el noticiero de que Santiago Peña estaba con las manos no atadas como cuando se da en un año electoral porque te presionan Sí, políticamente. sí. Entonces quiero entender, si no estamos en año electoral, ¿por qué a tu criterio aparentemente retrocede acá? Aunque después él dice, no, yo no reculé, es una participación que se le da también a los intendentes. Si no es año electoral, si no hay presión política, ¿por qué se habría echado para atrás entonces en este aspecto Santiago Peña? Mi querido amigo, es porque es la constante en su accionar. Nada es producto de la casualidad. Se echó atrás en el asunto masa, se echó atrás en el asunto peaje, se echó atrás en el asunto de Yacyretá, se echó atrás en el asunto de las determinaciones que se había tomado en Itaipú, declarando a todos fuera, y él lo volvió a meter al día siguiente. Se metió atrás en todo y volvió a rehacer sus actividades al día siguiente. Este es errático. Él no tiene una formación política. Él es economista y entonces como tal tendríamos que examinarlo si hace bien o hace mal desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista político es un desastre. Un desastre. Don Víctor, un gusto tenerte aquí en Voces. Espero en otra ocasión volver a verte y charlar de otros temas, seguramente analizando otras cuestiones que están en la agenda país. ¿Cuándo volvés a América ya 24? El 1 de marzo, Dios mediante, estoy con, hablemos claro, de vuelta. Interesante. Para volver a estar con el público nuestro y en particular tener el privilegio de estar de vuelta en Canal América. Mira, muchas gracias y el mejor de los éxitos, don Víctor, ¿eh? Muchas gracias por haberme invitado a tu programa, que es muy bien escuchado. Gracias. Y ojalá la gente vaya superándose. Así mismo. Don Víctor, que descanses y que llegues bien a tu casa, ¿eh? Muchas gracias. A la gente también que nos está viendo, feliz descanso. Mañana volvemos a las 7 con América Noticias. Esta noche me acompañó en esta última parte don Víctor Sánchez, analista político y en su momento parlamentario. Que descansen.